Durante años, Nicolas Cage fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Su fortuna llegó a superar los 150 millones de dólares. Tenía castillos en Europa, una isla privada en el Caribe, mansiones en distintas ciudades, colecciones extravagantes. Desde afuera parecía el retrato perfecto del éxito financiero, pero en menos de una década, gran parte de ese patrimonio desapareció, no porque Cage dejara de trabajar, no porque Hollywood lo olvidara, sino por algo mucho más interesante. El caso Nicolas Cage revela un problema que afecta a muchos patrimonios exitosos. Un patrimonio puede parecer gigantesco y aún así ser extraordinariamente frágil cuando depende completamente de que el dinero siga entrando. Cuando pensamos en grandes fortunas, solemos imaginar estabilidad, casas impresionantes, activos valiosos, ingresos extraordinarios y una sensación de seguridad que parece permanente. Pero en planificación patrimonial existe una pregunta mucho más importante que rara vez se formula. No es cuánto dinero tiene alguien, es cuánto tiempo podría sostenerse ese patrimonio si el flujo de ingresos desapareciera. 5 años, 3 años, un año. Si esa respuesta no es clara, el patrimonio puede parecer enorme, pero sigue siendo frágil. Y el caso de Nicolas Cage es un ejemplo extraordinario de esa fragilidad. Durante más de una década, su carrera fue una máquina de generar ingresos. Cada nueva película significaba millones de dólares. Hollywood lo buscaba, los estudios competían por contratarlo, el dinero entraba constantemente y, como ocurre muchas veces en patrimonios exitosos, ese flujo extraordinario comenzó a transformarse en activos extraordinarios. Castillos históricos en Europa, propiedades de lujo, una isla privada en el Caribe, colecciones únicas. Desde afuera, todo parecía una demostración de poder económico, pero desde una perspectiva patrimonial aparece una pregunta diferente. ¿Qué tan líquida es esa riqueza? Porque un patrimonio no solo necesita valor, necesita liquidez, necesita estructura, necesita capacidad de adaptación. Muchos patrimonios impresionan cuando se observan desde afuera, pero su verdadera solidez solo se revela cuando las condiciones cambian. Y en 2008 las condiciones cambiaron. La crisis financiera global golpeó con fuerza al mercado inmobiliario. Muchos activos perdieron valor. La liquidez desapareció. El crédito se volvió escaso. Y al mismo tiempo comenzaron a aparecer obligaciones fiscales importantes. En 2009, el fisco estadounidense reclamó a Nicolas Cage más de 6 millones de dólares en impuestos impagos. Ese momento expuso una debilidad que muchos patrimonios comparten. Gran parte de su riqueza estaba concentrada en activos valiosos, pero difíciles de transformar rápidamente en liquidez. Propiedades, colecciones, bienes únicos, activos que pueden impresionar, pero que no siempre pueden venderse cuando aparece presión financiera y cuando un patrimonio depende demasiado de un flujo constante de ingresos. Cualquier interrupción en ese flujo puede generar tensión en toda la estructura. Los gastos continúan, las obligaciones fiscales continúan, los activos pueden perder valor y la liquidez se vuelve escasa. Aquí aparece una diferencia fundamental que rara vez
se discute cuando se habla de riqueza. La diferencia entre riqueza visible y resiliencia patrimonial. La riqueza visible impresiona, se exhibe, se mide por el tamaño de los activos. La resiliencia patrimonial funciona de otra manera. Se mide por la capacidad de resistir cambios, cambios económicos, cambios fiscales, cambios en los ingresos. Un patrimonio resiliente puede atravesar crisis, puede atravesar ciclos económicos, puede atravesar momentos de incertidumbre. Un patrimonio frágil, en cambio, depende demasiado que todo siga funcionando como antes. Y esa es la lección silenciosa que deja el caso Nicolas Cage. No todo patrimonio grande es un patrimonio sólido. Los patrimonios frágiles tienen algo en común. Parecen enormes mientras el dinero entra, pero revelan su debilidad cuando ese ingreso cambia. Por eso en Betanovest no analizamos el patrimonio por el tamaño de una fortuna. Analizamos algo mucho más importante, su capacidad de resistir el tiempo, porque el verdadero patrimonio no es el que impresiona durante los años de éxito, es el que sobrevive cuando el éxito deja de ser constante. Y cuando se observa el caso Nicolas Cage con esa perspectiva, aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántos patrimonios que hoy parecen enormes, en realidad dependen exactamente del mismo equilibrio? Betanovest, patrimonio que se construye, patrimonio que se consolida, patrimonio que se convierte en legado.